exponer algo sobre Job. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a empezar. Vamos a comenzar con una introducción sobre Job. ¿Qué nos presenta Job? Job nos presenta el dolor de un hombre bueno que sufre la pérdida de todo. Y cuando uno dice todo, es todo a excepción de su vida. Y todo, ahí sí que al mismo tiempo, una cosa tras de otra, una cosa tras de otra en el mismo momento. Leyendo Job nos llegamos a preguntar por qué a la gente buena le ocurren cosas malas. Y claro, es porque normalmente se nos enseña, se nos inculca, ¿verdad? Que, bueno, hacer las cosas bien y te va a ir bien, hacer las cosas mal y te va a ir mal. Y de hecho, pues este es el derecho de las cosas, ¿verdad? Pero también vamos a aprender hoy cómo Dios muchas veces actúa de maneras extrañas e inesperadas que uno no las entiende. Como seres humanos nos cuesta entender ciertas situaciones en nuestra vida, pero que al final nos damos cuenta de que todo lo que Dios permite en nuestra vida va a obrar para nuestro bien. Entonces, vamos a empezar con la primera sesión y es la primera condición de Job, y esto lo podemos ver en Job 1, del 1 al 5. Yo ya lo tengo aquí apartadito, así que pues unos segunditos para que ustedes lo busquen. Y dice así Job, del 1 al 5, dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, o sea, de la fiesta, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemiado contra Dios. En sus corazones de esta manera hacía todos los días. Aquí del 1 al 5 nosotros podemos ver que Job era un hombre próspero, que Job en el momento era de los, y dice la palabra que era más importante que todas las personas de este lugar llamado Uz. Vamos a ver cómo Job era próspero en todas las áreas de su vida. Dice: tenía una gran familia, 10 hijos, tenía 7 varones, tenía 3 mujeres, por supuesto una esposa. Era próspero económicamente, ya vimos que tenía un montón de cosas, de propiedades, tenía muchas ovejas, muchos bueyes, eran cantidades. Job era un hombre próspero espiritualmente, y este es un punto muy importante que tenemos que tomar nosotros. La espiritualidad que Job tenía, que no era solo que tenía mucho, que era adinerado, que tenía muchas posesiones, que tenía una gran familia. No, él era próspero espiritualmente, y es uno de los puntos más importantes que vamos a ver esta noche. Dice la palabra del Señor que era perfecto y recto, apartado del mal y temeroso de Dios. Eso es ser próspero espiritualmente. Dice que ofrecía holocaustos o sacrificios por cada uno de sus hijos después de cada fiesta que ellos hacían, porque él tenía temor en su corazón de que, bueno, de repente dijeron algo en contra de Dios, pecaron contra Dios, pensaron mal en contra de Dios, y esto hacía que él orara por ellos, que él los santificara, y que como el día de hoy, pues definitivamente nosotros no podemos hacer hacer sacrificios, ¿verdad? Hacer holocaustos,
pero yo lo miro como el hecho de que, bueno, aquellas madrugadas de oración, aquellas días de ayuno por nuestros hijos, por pedir al Señor que los guarde, por pedir al Señor que guíe sus pasos, que no permitan que tropiecen, pues de esta misma forma era que Job trabajaba espiritualmente por sus hijos. Entonces, es muy importante ver de que a nivel espiritual, él era próspero también. En la sesión número 2 vamos a ver la soberanía de Dios. Y esto lo vamos a ver en Job 1, del 6 al 12. Y dice el Señor en su palabra: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Miren, ¿por qué ponemos aquí la soberanía de Dios? Porque si nosotros nos damos cuenta, el Señor tuvo que permitirle a Satanás todo lo que él iba a hacer. Pero antes de esto, yo quería comentarles especialmente en el versículo 8, a mí me emocionó y me impactó como el concepto que Dios tiene de Job. Y dice uno: wow, si tan siquiera el Señor pudiese tener el concepto de la tercera parte del concepto que tiene de Job. Mire cómo se refiere él a Job. Dice: mi siervo, no hay otro como él, perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios, o sea, temeroso de mí, le dice el Señor a Satanás. Y yo me pintaba el cuadro, hermanos, cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo lo he hecho en algún momento, presumir de uno de mis hijos o de una de mis hijas. Ándale, sí, es que Julanita es tan linda, viera, es re tranquila, re obediente, re juicioso, estudioso, vieras, es re noble. Entonces, ese cuadro me pintaba yo cuando nosotros como padres terrenales estamos tan orgullosos y tan fascinados de la nobleza, de lo bueno que puede llegar a ser un hijo o una hija. Pues así estaba mirando Dios a Job, con aquel orgullo estaba presumiendo de su siervo Job, como cuando uno presume de un hijo, de una hija. Entonces, eso a mí me pareció tan lindo y me ponía así el corazón así a palpitar muy fuerte, porque lo que les decía, que el Señor incline sus ojos ante uno y tenga tan siquiera uno de estos y diga: él o ella es recta, wow, o diga: es temeroso de mí, o diga: no hay otro como él o como ella. ¿Ustedes se imaginan eso, hermanos, en nuestra vida? Esto sería algo definitivamente único para nosotros. Pero vamos a ver también que no solo Dios tiene un concepto de Job que es muy bueno. También vamos a ver que Satanás tiene un concepto de Job. Y mire cómo le dice al Señor: ¿acaso de balde te sirve? ¿Cómo no te va a temer si le has dado de todo? Si lo has apartado, si lo has prosperado, si le has ayudado. O sea, lo has bendecido y por eso tiene tanto. O sea, si él te sirve,
si él te adora es por interés a que tú le das. No es porque Job ame de corazón a Dios, sino porque está recibiendo un beneficio. Y según Satanás es un beneficio económico, porque es lo que él le toca aquí, ¿verdad? O sea, le has bendecido de todas las formas y por eso tiene tanto. Y le dice, todo lo que tiene Job está en tus manos, le dice Dios a Satanás. Porque hay un momento en que Satanás le dice a Dios que si él le llega a quitar todo a Job, va a renegar de él. Y esto está ahí, lo acabamos de leer. O sea, esto vamos a irlo viendo paso a paso y lo vamos a ir comprendiendo. Cuando el enemigo le dice al Señor que por eso es que él le sirve, o sea, que le quite todo a ver si no blasfemia contra él. Lo que está haciendo Satanás es acusar a Job de ser interesado. Y claro, ese es el trabajo de Satanás. Estar acusando, estar dañando, pero Dios confía tanto en Job que le da permiso a Satanás para que trate con él. Y le haz como quieras con él, pero no lo dañes, no lo toques a él. O sea, que podía tocar todo lo que rodeaba a Job, pero no lo podía tocar a él como ser humano a nivel él, ¿verdad? A nivel persona. Le da ese permiso, pero con ese límite. No le da la libertad de que agarre a Job a él como ser humano y le dé 3 vueltas. No, solo que agarre y haga lo que quiera, que tome sus posesiones, su familia, porque ahí va envuelta su familia. Y esto lo vamos a ver en la sesión 3, que la hemos llamado la calamidad en la vida de Job. Y eso está en 1:13-19. Tenemos aquí dice el Señor en su palabra, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de sus hermanos el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados, y a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó a las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Esto fue una tragedia total. Wow. Robaron parte de sus animales. Mataron la otra parte. Murieron todos sus hijos. Casi todos los criados. Si ustedes se dan cuenta de todas las situaciones, solo escapó uno para dar el mensaje, para que él lo supiera. Hermanos, ¿cuál hubiese sido nuestra reacción ante una situación de estas? ¿Cuál sería nuestra actitud ante sucesos tan tristes, tan de dolor a nuestra vida? No solo estaba sintiendo la pérdida de lo material, porque vamos, normalmente decimos, lo material vuelve y se hace, gracias a Dios la familia está bien, gracias a Dios estamos bien. Pero
murieron todos sus hijos, 10 hijos de una vez. ¿Cuál hubiera sido nuestra actitud, hermanos? Si nosotros muchas veces, por cosas tan mínimas, llamémosle, porque si comparamos este tipo de situaciones, por cosas tan mínimas que pasan a nuestra vida, estamos de una vez, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué fue lo que yo hice, verdad? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Pero nosotros vamos a ver la reacción de Job ante toda esta adversidad que el Señor permite que le pase. Ojo, que el Señor permite que le pase. Esto lo vamos a ver en Job 1, del 20 al 22. Y dice el Señor en su palabra: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando uno lee Job, yo hoy le decía a una hermana que cuando te dan el privilegio de enseñar algo de la palabra, pues el que más aprende es uno. Y cuando uno, aunque uno lo haya escuchado, aunque uno lo haya leído, pero cuando ya lo ves de manera para tratar de enseñarlo, es cuando más aprendes. Sobre todo, pues teniendo el respaldo terrenal de los pastores que el Señor nos dio. Aprendemos, wow, esa dependencia en este momento de Job, de Dios. Oiga, él lo adoró, sí sufrió dolor. Acuérdense que en los tiempos antiguos el rasurarse la cabeza y el arrancarse los vestidos era duelo, ¿verdad? Era tristeza, era dolor, era de pérdida. Pero él se postró y adoró, dice la palabra de Dios. Se postró a tierra y adoró el nombre de Dios. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos así? ¿Cuántas veces? Yo sé que aquí habemos un montón que hemos tenido pérdidas familiares. ¿Y cuántas veces hemos podido decir: bueno, Señor, tú me lo diste, tú me la diste, tú me lo quitaste, Señor? Con esa humildad con la que Job le dice al Señor, o sea, tú me diste, tú me lo quitaste. Y no es solo a nivel familia. Cuando él dice esto es porque él se ha quedado sin nada, sin nada. ¿Cuántas veces nosotros simplemente porque no sabemos qué vamos a hacer mañana, cuando la misma palabra de Dios dice que todo día tiene su propio afán, ¿verdad? Que no nos preocupemos el día de hoy porque pues ya sabemos mañana, que Él tiene el control del mañana. Nos desesperamos y vemos un Job que se quedó sin nada y reconoce que desnudo salió del vientre de su madre y que desnudo va a volver. O sea, él, de todo lo que él perdió, él no se iba a llevar nada. Y a nosotros nos volvemos tan materialistas que nos duele y que sufrimos y que nos desesperamos por la pérdida de cualquier cuestión material. Nos roban un carro y no damos gracias porque estamos con vida y solo se llevaron el carro. No, ay, se llevaron mi carro, ay, ahora cómo voy a ir a trabajar, ay, ahora qué voy a hacer y ahora cuándo voy a volver a comprar uno. O sea, nos dedicamos a la queja, a la queja, a la queja. Y vemos cómo Job, en el momento de que todo le fue arrancado de sus manos, todo, familia, propiedades, o sea, Job se quedó sin nada, sin nada. La respuesta de Job: Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios.
Saben que en medio de todo eso Job no pecó, dice la palabra de Dios. Que de la boca de Job no salió pecado. Él no se soltó de la mano de Dios. Él no renegó de lo que le estaba pasando. Y mira, miren hermanos, que dice la palabra que él era hombre recto, temeroso de Dios. Él pudo haber dicho, Señor, ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, si yo soy recto, si yo soy bueno, si yo soy temeroso de ti, ¿por qué me haces esto? No, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esto es para que nosotros aprendamos, hermanas. Hermanos, yo estoy segura, yo he creído, yo quiero que ustedes sepan que a cada quien Dios sabe lo que le da, porque conforme a la humildad de Job, conforme a la dependencia de Job de Dios, el Señor me ha enseñado mucho a mí, mucho, 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 créanme. Entonces, qué bueno que no solo yo pueda decir eso, sino que cada uno de los que me están escuchando puedan decir esta noche cuando termine esto, wow, de verdad que el Señor me habló, porque déjenme decirle que a mí sí me ha hablado mucho por medio de Job. Entonces, vamos a ver que Job no vio despropósito en todas estas tragedias. ¿Qué quiso decir con esto? Bueno, Dios sabe por qué, ¿verdad? Propósito tendrá. Despropósito es lo contrario de propósito. Entonces, él sabía que había un propósito, que nada de esto iba a ser en vano. Esa es nuestra actitud en medio de nuestras pérdidas familiares, económicas, materiales. Esto es para que lo analicemos y aprendamos esa humildad y esa dependencia de Job de Dios. Nosotros nos quejamos por todo. Nosotros lloramos por todo, claro, es lícito, pero que no lo hagamos en forma de queja, de ay, ¿por qué a mí? Y la pregunta hoy que yo les podría hacer y que yo me hice mucho tiempo, ya entendí. ¿Y por qué no? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? ¿Quién soy yo para que a mí no me pasen cosas desagradables? Entonces, vamos a seguir viendo el segundo ataque de Job. Esto lo podemos ver, ya vamos al capítulo 2 y vamos con Job 2, 3 al 6. Y dice el Señor en su palabra. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía tiene su integridad, aun cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Miren lo que hace Satanás. Vuelve, como no consiguió su cometido, oigan, no consiguió su cometido de que Job renegara en contra de Dios, de que Job reclamara a Dios. Oigan, ¿qué es lo que tenemos que aprender en medio de cualquier situación desagradable que esté aconteciendo en nuestras vidas? Como vio que no consiguió lo que él esperaba, como vio que hasta en el momento, en verdad Job era temeroso de Dios, le volvió a solicitar y volvió a insinuarle, ay, como le guardaste la vida, ¿qué no hace uno? ¿Se acuerdan que les decía al principio que decía uno, no, pero gracias a Dios estamos vivos? O sea, la vida en el último momento es lo más preciado que podemos tener. ¿Por qué? Porque es que todos queremos vivir. Pues por ahí se metió el enemigo y ahí le dijo al Señor,
Toquémoslo para ver si no reniega de ti en tu presencia. Máxime de ver cómo Dios vuelve a presumir. Es que yo lo miro así como ese orgullo que él tiene, como presume de ese siervo magnífico, de ese hombre temeroso de él. Y Satanás no resiste eso, no resiste que el Señor nos mire con agrado. Satanás no resiste que nosotros queramos agradar a Dios. Entonces, por eso insiste otra vez. Y les decía en el capítulo 1, ese es el trabajo de Satanás. Tratar y seguir acusándonos y seguir queriendo dañarnos. Pero ya sabemos cómo actúa el Señor, ¿verdad? En la sección número 2 del capítulo 2, dice, Satanás toca y daña el cuerpo de Job. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 2, del 7 al 8. Y dice el Señor en su palabra. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Sarna. Yo oigo sarna y automáticamente mire, yo miro a un perro. Automáticamente, sarna, un perro con sarna. ¿Ustedes se imaginan? ¿Han visto alguno? Yo sí, muchos. Sobre todo en la costa. En la costa siempre he visto mucho perro con sarna. Y es triste ver estos animalitos como tienen todo pelado y cómo se rascan. Y demos por sentado de que nuestra piel es más delicada que la de un animal de estos. ¿Ustedes se imaginan el cuerpo de Job lleno de sarna desde la cabeza hasta los pies? Esto tuvo que haber sido desesperante. Esto tuvo que haber sido doloroso. Y esta era la seguridad que tenía Satanás, que tocando el cuerpo de Job, él iba a renegar de Dios. Nosotros, cuando tenemos una picazoncita, ¿verdad? Una ronchita, cuando nos pica un zancudo, muchas y somos alérgicas al piquete de zancudo y qué desespero, en serio, hermanos, qué desespero, y andamos viendo qué hacemos, una quemadurita, alguien se ha quemado con el vapor de una olla, alguien se ha quemado con algo caliente, por supuesto, causa dolor a nuestro cuerpo, ahora imagínense uno cubierto todo el cuerpo de sarna. Yo me imagino ese cuerpo así ensangrentado, así como despellejadito. Esto tuvo que ser desesperante para Job. Y en medio de este desespero era que Satanás esperaba que Job renegara de Dios. Pero vamos a seguir viendo la dependencia y la humildad de Job para con Dios. En la sección número 3 vemos la esposa de Job. En Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Wow. Esa era su ayuda idónea, su esposa. ¿Ustedes se imaginan la tristeza de Job como varón?
un hombre que Dios le permitió prosperar en todo y que quién más que ella pudo haber disfrutado de todos esos bienes con que Dios los había bendecido. Pero ella le pide que reniegue y que se muera de una vez. Yo pienso que esto le pudo doler más a Job que cualquier cosa. Porque es su esposa. Dice la palabra de Dios que nos convertimos en uno solo. Y que ella, en vez de apoyarlo, en vez de orar por él, en vez de creer con él que Dios tenía un propósito con todo esto, desea que reniegue de Dios y que mejor se muera de una buena vez. Yo asumo que estaba cansada tal vez de ayudar a cuidarlo, que el dolor de la pérdida de sus hijos, pero no podemos, o sea, como ayuda idónea, como esposas, no podemos tener este tipo de actitudes. ¿Cómo podemos nosotras, como esposas, no pedir al Señor fortaleza, fuerza para seguir adelante, para poder ir de la mano no solo en las alegrías, no solo en la abundancia, sino también en la pobreza, en la escasez, en la enfermedad? Y es lo que ella le está negando aquí a Job, estar con él en toda esta situación cuando él más la necesitaba. Pero es increíble que Job ni siquiera se deja, ni siquiera medio, ¿cómo les dijera? No permite que esto le dañe su relación con Dios. ¿Cuál es nuestra actitud como esposas? ¿Y por qué no tocarlo también como esposos? ¿Cuál es esa actitud que tenemos en esos momentos de, ay, cuando todo está bueno, qué rico, ¿verdad? Qué bueno, disfrutemos, vamos, venimos, pero cuando alguno cae, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué consejo estamos dando? Yo cuando leía ese, y no se lo voy a decir porque qué linda, qué buena la Shirley, no, sino de ver cómo el Señor fortalece, oigan mujeres, oigan varones, cuando por algo ya no sentimos que no somos capaces. Hubo una mañana que yo, en verdad, yo me sentía tan mal, pero de solo pensar, porque siempre fue mi pensamiento desde el primer día hasta el último, que mi esposo no se sienta solito ni abandonado, pero hubo una mañana que yo, como dice uno, hubiera pagado por no levantarme. Pero ese amor hacia mi esposo, el yo sentirme en ese lugar, el yo ponerme los zapatos de él, yo le dije, Señor, fortaléceme, dame fuerzas. Hermanos, y el Señor me levantó, me bañé, me cambié y me fui a ver a mi esposo, solo a verlo a través de una ventana. Entonces yo cuando leía lo que esta mujer, porque mi nombre tiene, yo le dije la Jovita, porque mi nombre tiene. Yo lloré, en serio que lloré porque, ay, pobre Job, pobrecito Job. Entonces, hermanos, hermanas, no seamos como la Jovita. O sea, pidamos al Señor fortaleza. Pidamos de esa fuerza que solo Él nos puede dar para estar ahí en ese momento que ese hombre, que esa mujer nos necesita. Entonces, les quería hacer ese comentario porque el Señor da fuerzas al cansado. Eso que no les quepa la menor duda. Ahora vamos a ver la reacción de Job
ante su esposa. Job 2:10. Oigan, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job. Miren, y miren que tenemos influencia tanto el esposo hacia la esposa como la esposa hacia el esposo. Tenemos influencia en nuestro cónyuge. Sí la tenemos. El que diga que no, sí la tenemos. Pero Job no se dejó influenciar por su esposa. Y miren lo que le contestó. Fatua, pecadora, le dijo, pecadora. ¿Acaso solo vamos a recibir lo bueno? O sea, las bendiciones, la abundancia, la salud, la familia. Y no vamos a recibir lo desagradable. Y esta es una de las enseñanzas más importantes, que todo lo tenemos que recibir de manos de Dios. Pero es que Dios es bueno. Claro que Dios es bueno. Y entonces, ¿por qué me pasa esto? Es que yo no tengo por qué entenderlo. Lo que sí tenemos que saber es que propósito hay en todo lo que nos ocurra. Job reconoce que todo viene de la mano de Dios y es lo que nosotros debemos de hacer en este mundo, en lo que el Señor nos tenga con vida. Todo viene de parte de Dios. Y no permitió que ella, no permitió que las actitudes de ella hicieran que él se soltara de la mano de Dios. Y dice la palabra de Dios que no pecó Job con sus labios. Dice la palabra de Dios que no pecó Job con sus labios, o sea, no dijo nada desagradable a Dios, no dijo nada que ofendiera a Dios. Todo lo recibe de parte de Dios. Seamos buena influencia como pareja. Sepamos estar ahí y dar esa palabra de aliento, dar ese buen consejo. Yo siempre digo, mira, después de Dios tú tienes la última palabra, pero a mí me parece esto y esto, pero ya yo cumplí, ¿verdad? Entonces, cumplamos con hacer lo que Dios quiere. Cumplamos con abrir nuestra boca para ayudar, para bendecir, para edificar, para fortalecer, que es lo que Dios quiere, que fue lo que no hizo Jovita. No lo hizo. Y eso no es del agrado de Dios definitivamente. Él espera que actuemos de una forma correcta y que estemos ahí en las buenas y en las malas con nuestro esposo, con nuestra esposa, ¿verdad? Job perdió todo. Si nosotros vemos, Job perdió todo, menos su vida. Dios guardó su vida. Aún fue tocado su cuerpo, fue dañado y él sintió. No fue solo por encima, así como que para que solo vieran que no, él sintió el dolor. Yo me imagino que sentía morirse todo su cuerpecito como estaba. Pero su reacción a tantas cosas trágicas, porque es que todo fue trágico, o sea, si nosotros leemos todo esto, no hay nada bueno, no hay nada bueno, todo es triste, todo es doloroso, todo es decepcionante. Entonces, vemos que ni aún así Job pecó contra Dios. En esta sección nosotros no solo debemos de aprender de Job, sino también de Jovita, también de la esposa de Job, de cómo no debemos actuar, ¿verdad?
Dios por medio de Job nos enseña que tendremos aflicciones y eso va a ser siempre. Oigan, siempre. No creamos de que porque somos hijos de Dios, ninguna mala racha va a venir a nuestra vida. Toda la vida vamos a tener trabajo. La salud, nosotros más nunca nos vamos a volver, no, pues entonces no nos vamos a morir. No, hermanos, no, no. Siempre vamos a tener aflicciones, siempre vamos a tener problemas de una u otra índole. El que seamos hijos de Dios no nos aparta de eso, pero sí nos enseña que no estaremos solos en medio de todas estas situaciones. Y eso es muy, muy importante. Siempre debemos entender de que siempre el enemigo va a estar ahí, siempre. El decir que porque ya yo soy hija de Dios, el enemigo no me va a atacar. Ay, es cuando más le venimos a interesar al enemigo. Mire, mire ese interés por Job, de ver su santidad, de ver el temor de él hacia Dios, de ver su rectitud. Entre más santos, entre más temerosos, entre más entregados estemos al Señor, más Él va a interesarse en nosotros. Cuando éramos allá de Él, del mundo, pues ¿qué le íbamos a interesar si nos revolvíamos junto con Él y todos sus demonios? Gloria sea el nombre del Señor, que vino Jesús y nos dio la oportunidad de salir de todo eso. Pero vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedades, vamos a tener, y de toda índole vamos a tener problemas familiares, de salud, económicas, materiales, o sea, las vamos a tener. Lo único que Dios espera de nosotros es que nosotros decimos, el Señor es fiel y para siempre es su misericordia, amén, gloria a Dios. Pero ¿qué creen? Él también espera que nosotros le seamos fiel a Él, así como le ha sido Job. En medio de lo que nos esté pasando, hermano, si nosotros nos hacemos a un corazón de Job, nosotros vamos a entender que Dios es el que permite todas las cosas a nuestra vida. Y eso va a hacer que dentro de cualquier problema que nosotros podamos tener, vamos a saber que tenemos un respaldo, así como lo tuvo Job, y lo vamos a seguir mirando. A Job perdió todo, ¿verdad? Vimos esto. Esto no viene al punto, pero es importante para que miremos la humildad de Job y como me dijo alguien muy especial espiritualmente, esto sería ya otro estudio. Pero acuérdense que Job hasta fue señalado, fue acusado, ahí sí que por sus amigos. Y es increíble cómo terminamos viendo a un Job orando por sus amigos, amigos que lo señalaron, que lo criticaron y que lo condenaron. Solo quería hacer esa previa conforme a sus amigos para que supiéramos la reacción de Job. Y Job oró por sus amigos, oigan, oró por sus amigos. En nosotros, hermanos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, nosotros estuvimos viendo en la palabra de Dios cómo Satanás dañó a Job en todo. Murieron todos sus hijos. Y no fue uno, fueron 10, así, de voladita, decimos, de una vez. Qué dolor, qué impactante. Perdió todas sus riquezas, perdió todo lo económico y material, él lo perdió. Tuvo pérdida en su vida personal porque ya vimos la actitud de Jovita, seguro lo abandonó.
Ya cuando deseas que alguien muera, es porque ya definitivamente ya no quieres estar ahí, ya no le amas, ya seguro que la jovita se fue y la abandonó y lo abandonó. Tocamos el punto de la actitud de sus amigos. Job tuvo que sentirse triste, decepcionado, dolido, desairado, adolorido, porque pues pobrecito, pero aún así, con su cuerpo dañado terriblemente y con todo lo que le había pasado, Job no pecó contra Dios. Esto es admirable de parte de un ser humano, porque si ustedes como yo creen que la palabra de Dios es verdad, sabemos que Job existió, que no es una parábola, es una historia de una persona que existió. Pero lo que tenemos que ver sobre todas estas cosas que le pasó a Job es la soberanía de Dios. Oigan, la soberanía de Dios sobre todo, aún sobre Satanás. Entonces Satanás no puede simplemente de la noche a la mañana venir y meterse con un hijo de Dios. No, es porque Dios se lo permite. Y esa es la seguridad que tenemos que tener. Yo en mi vida personal, Shirley, aprendí a no darle el mérito a Satanás por nada de lo que pase a mi vida. Aún esté bebiéndome mis lágrimas de sangre por el dolor que sea que esté experimentando, sea personal, sea familiar, sea económico, sea de salud. El Señor tiene el control. Dios tiene el control. Y es lo que Dios quiere que, claro, no lo aprendí, pues, ¿verdad? De la noche a la mañana. No, lo aprendí leyendo su palabra, escuchando su palabra, preguntando a quien sabe más que yo de la palabra, a quien enseña palabra. Bueno, digamos los nombres, ¿verdad? El pastor y la pastora, porque vaya que hablan palabra. Entonces, es Dios el que permite todo a mi vida. No podemos, o sea, yo no me hallo como hija de Dios. Ay, es que Satanás me está dando 3 vueltas. No, no. ¿Sabe Dios que está tratando conmigo, Señor? No me sueltes de tu mano. Propósito has de tener en todo esto. Dios, Dios. Esto lo enseña Job. Esto lo enseña Dios en su palabra por medio de Job. Nosotros tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón y en nuestra vida. Nosotros tenemos que creer eso, que Dios tiene el control. Y si yo creo eso, yo voy a ver la gloria de Dios de una u otra forma. Porque Dios no abandona ni desampara a sus hijos. No lo hizo con Job, no lo hizo con ninguno de sus siervos, de sus hijos, no lo va a hacer con sus hijos ahora. Si nos consideramos hijos de Dios, y vaya que lo somos, hermanos. Hay algo muy importante que quiero tocar hoy, es que no solo a Job le pasaron o le han pasado o le irá a pasar cosas malas, no. Cantidad de siervos en la palabra de Dios.
cantidad. Le pasaron cosas desagradables a Esteban, ¿se acuerdan? Ay, pero diría uno, pero ¿y qué es lo agradable de lo que le pasó a Esteban? O sea, ¿dónde estaba el propósito de lo que le pasó a Esteban? Murió apedreado. ¿Saben qué fue lo agradable? Que se fue con Dios. ¿Qué fue lo agradable de Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza por la locura de una muchachita ahí loca, sin vergüenza. ¿Qué propósito es ese de Dios en la... El propósito de estar con él allá. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque hay un José que vivió después de las cosas desagradables, igual que Job, bendición sobre abundancia. Lógico, tan temeroso de Dios como Job, José. Pero ¿qué pasa? Que ¿puedo esperar yo simplemente que lo que voy a recibir después de, llamémosle prueba, ¿verdad? Porque estos son pruebas, la palabra lo especifica. El Señor le permitió a Satanás probar a Job, que no siempre la bendición que va a venir va a ser aquí en la tierra. Que a veces como Juan el Bautista, como Esteban, va a ser la bendición de estar allá con el Señor. Esto es para que no tengamos miedo de lo que nos esté pasando. Para que nos acabamos de ver un estudio hermoso de no tener temor. Los hijos de Dios no debemos tener miedo a lo que pase, a las circunstancias, porque pues Dios dirá si esa bendición va a ser aquí en la tierra o va a ser allá en el cielo con Él. Entonces, simplemente para que no tengamos temor. Los apóstoles, ¿saben si leen las historias de cómo murió cada uno de ellos a excepción de uno? Jesús, todo lo que soportó Jesús. Y él menos que nadie, puro, sin mancha de pecado, el Hijo de Dios. ¿Por qué toco estos puntos? Porque si Dios permitió que a todas estas personas buenas, santas, puras, sin mancha de pecado, fueran probadas con el propósito que Él sabe, de muchos se nos ha dado a conocer, como el de Jesús, ¿verdad? Sabemos que ese propósito de salvación, de misericordia, de perdón a nuestros pecados, el último sacrificio vivo fue Jesús. El propósito fue por amor a nosotros, el propósito fue por ese derecho a pelear por esa salvación. Pero la cuestión es, hermanos, que ¿por qué a nosotros no nos van a pasar cosas desagradables? Si a estos grandes siervos les pasaron, por Dios. Y como decía, ¿quién soy yo para que a mí no me pasen cosas desagradables? Pero tengo que tener la firme convicción de que es el Señor el que las permite a mi vida. Y que como es el Señor el que las permite a mi vida, va a tener el control de ellas, así como tuvo el control de todo lo que le pasó a Job. Y que vamos a ver sus bendiciones, hermanos.
si Dios quiere, las vamos a ver aquí en la tierra y las vamos a disfrutar a nivel material, a nivel económico, a nivel familiar, pero si no, las vamos a ir a disfrutar allá con Él. No tengamos temor, hermanos. Yo me despido esta noche dejándoles 2 versículos que para mi vida, en serio, que son parte, o sea, y mi vida se rige mucho por estos 2 versículos de la palabra de Dios. Y uno es Filipenses 4:13. Ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Créanme que si el Señor nos fortalece sobre cualquiera situación en nuestra vida, Él fortalece a todo el que se lo pide. Él es nuestra fortaleza, Él debe ser nuestra fortaleza en medio de cualquier situación. Y Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Oigan, a los que aman a Dios, no a los que han oído de Dios. Oigan, no a los que leen de Dios. Oigan, no a los que hablan de Dios. No, a los que aman a Dios. Y nosotros amamos a Dios. Yo sé que en mi caso personal, no seré la hija, bueno, como se lo digo al Señor, no seré la mejor de tus hijas, Padre, pero en medio de mis imperfecciones y de mi pecado, yo te amo. Tenemos que amar al Señor para creer que todo lo que ocurra en nuestra vida va a obrar para nuestro bien. De otra forma, no vamos a ver. Si no hay amor de nosotros para Jehová Dios de los ejércitos, por medio de Cristo Jesús, sin ese amor, no vamos a ver ese bien, ese propósito a nuestra vida. Entonces, oiga, a los que amamos al Señor. Y así como a Job todo lo ayudó a bien, créanme que a nosotros también. Porque tan hijo era Job. Claro, una perfección aquí, de la mía. Pero yo me considero hija del Señor. Considérese hijo del Señor. Ame al Señor para que todo lo que obre en su vida, hermano, hermana, obre para bien. Dios lo restaura, le quitó toda aflicción, le dio el doble de todo lo que él tenía y muchos años de vida. En Job 42:12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. O sea, lo que vino fue mejor que lo que había perdido, que era súper bueno, ¿verdad? El Señor nos va a bendecir en el momento indicado. Solo no desmaye, porque el Señor estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo espero y confío de que pues, así como yo aprendí tanto de estos 2 versículos, de estos 2 capítulos, 1 y 2, que el Señor también haya hablado a sus vidas. También quiero agradecer, hermano, aprovechar, me regalaron un par de minutitos, hermanos, para agradecerles. Miren, yo estoy tan agradecida con cada uno de ustedes.